Ahora vamos a entrar a un tema que consiste en tener la claridad de los tres enemigos que tiene todo ser viviente, criatura, toda criatura ser viviente, sea cristiana o no sea cristiana, sea creyente o no creyente, sea ateo o no ateo, todas las criaturas de carne y hueso que estamos en la creación de Dios y más como seres humanos que Él nos creyó, descendientes de Adán y Eva, tenemos tres enemigos, no son el mil y mil de enemigos que tenemos, no, son tres. Y como son tres, los vamos a ver, porque todos son igualmente dañinos, destructores y que vienen es con un propósito, acabar con nosotros mismos, robándonos nuestra paz, nuestra tranquilidad y nuestra salvación. Amén. Entonces vamos a recorrer esos tres y vamos a comenzar con un tema. Satanás, como les decía, no son 1000 sino 3 y el primero es Satanás. Pero usted encontrará que la mayoría de las personas, de todo lo que le sucede, le echa la culpa y dice, Satanás, eso es Satanás que me tiene, eso es Satanás, eso es Satanás. Y aquí vamos a clarificar qué es lo que viene de Satanás y qué es de lo que viene de los otros dos enemigos que tenemos. Uno de los cuales también entonces, para ir avanzando del nombre, es la naturaleza pecaminosa o la carne, el enemigo que veremos después de Satanás. Y el otro enemigo que nos queda de esos tres, el mundo, en el mundo en que vivimos. Entonces vamos a comenzar con Satanás, con una salvedad. Somos más que vencedores, porque a Satanás ya el Padre nuestro, el Dios en que creemos, lo venció y lo condenó también, pero eternamente al fuego eterno. Ya está vencido, pero sigue aquí en el planeta Tierra, que es en el que nosotros vivimos, atacando y tratando de dañarnos. ¿Por qué? Porque es un reino y Él sigue en la tierra, existe ese reino, el reino de la luz, como lo vimos, y ese reino de la oscuridad también, donde está gobernando Satanás, ese reino de oscuridad, ¿no es cierto? Y es un hecho que existe. Entonces tenemos que ver unas características. El término Satanás en caldeo lo que traduce es enemigo, precisamente, es enemigo de nosotros, ¿no es cierto? Y tiene unas características muy claras dadas por Dios en su palabra. Y dice en Juan capítulo 8, versículo 44, mire lo que contesta a unos fariseos que estaban hablando con él y no le paraban bolas, sino que le hacían preguntas de esas cauciosas que le resultan a todas las personas aquí, hoy en día y en ese tiempo también. Y mire lo que Jesús le contesta: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Fíjese aquí muy claro como ese Jesús, Dios hecho hombre, nos lo describe, ¿no? Cuyos desde el principio este ha sido un asesino y un mentiroso, porque dice no se mantiene en la verdad, o sea, un asesino y un mentiroso. ¿Y por qué no se mantiene en la verdad? Porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza. Naturaleza de Satanás, un mentiroso y un asesino, es el padre de la mentira. Y en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. En cambio yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces nos dice que es un mentiroso, que es un ladrón y que ese mentiroso y ladrón viene a robar, a matar y a destruir, ¿no es cierto? Hay unas mentiras clásicas que tenemos que ponerlas en orden para no comer cuento. Al mentiroso no se le puede comer cuento, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? ¿Qué son esas mentiras? Una de las mentiras clásicas, hacernos creer que no existe, que es horrible esto, pero que eso no existe, que qué va a ser eso en el tiempo en que
yo estaba más pequeño o más joven también, lógicamente, había una máscara, una fósforos que se llamaban fósforos del diablo, y en la cajita había como una foto que decía fósforos del diablo se llamaba, y estaba uno con cachos, con bigote y chivera negra y los ojos así todos saltados y todo, y se llamaba fósforos del diablo. Entonces la primera mentira clásica es creer que así se nos va a presentar, ¿no es cierto? Que esa es una invención también, como el que le inventó ese nombre a esa caja de fósforos, y que entonces creen que así es que es. No, Satanás no se le va, si se presentara así como estaba en la caja de fósforos, pues quién se le iba a arrimar siquiera, ¿no es cierto? Entonces es una de las mentiras clásicas, y resulta que la mentira clásica consiste en hacernos creer eso, y entonces cuando llegan las tentaciones que vienen de una forma, de una manera, en una muestra donde vemos son cosas que entre comillas llamativas, ¿no es cierto? Sin ponernos nosotros a pensar, y esto será así en realidad, porque esto se ve muy bonito, muy llamativo, es como con muchos deseos y ganas de hacerlo. Esa es una mentira clásica de él, hacernos creer que es que cuando que fuera Satanás veniera a sacarnos corriendo, ¿no es cierto? No, esa mentira también nos hace creer que allá estamos entonces aquí en la tierra, y no, estamos pues fritos, porque ese Satanás me ataca por todos los lados, y yo ahí tratando de sostenerme, como esas películas que hemos visto de Hollywood, donde están aquí unos jalando un lazo para este lado, que son los buenos, y otros por el otro lado, que son los malos jalando por el otro, y a veces los malos vienen aquí, los buenos, uy, nos van a vencer, y entonces el de los buenos comienza a jalar también, y dice, no, ya los vamos a vencer. La guerra real que existe en este planeta Tierra entre el reino de la oscuridad, el reino de Satanás y sus demonios, y el reino de Dios y la verdad, es una guerra que ya la ganó Jesucristo, ese Dios en que creemos. Jesús, con su sacrificio y la muerte en la cruz, venció a Satanás y resucitó, ¿no es cierto? Entonces no es la guerra ya está ganada, pero hay batallas todavía que se libran en el día a día suyo y en el día a día mío, ¿no es cierto? Donde tenemos que tener esa seguridad para saber que tenemos ya vencida esa, ¿no es cierto? Y también en ese momento en que vemos como llamativo, no, esto no puede ser Satanás, porque míreme, no entro en mayores detalles, y allá terminan, ¿no es cierto?, caídos en esa situación. En la palabra de Dios también dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Pues en el cielo, ¿por qué lo echaron? Porque también era el Señor de la alabanza dura en el cielo, ¿no es cierto? Luzbel, y después lo echaron a él y a sus compañeros de infortunio, fueron desterrados del cielo, y ahí comenzó aquí en la tierra y estará hasta el último de los días, cuando también ya él está condenado en el fuego eterno, también Lucifer, ¿no es cierto? Entonces esas mentiras tenemos que sacarlas y ponerlas en orden en nuestra mente. Niveles, ya vimos cuáles son sus características, qué mentiras cree que puede seguirlas manteniendo en nosotros, y nosotros entonces por eso hacemos esa presentación que acabamos de hacer. Y ahora vamos a ver los niveles en que ataca, y son 3 niveles aquellos en los cuales ataca Satanás. Primero, un nivel de ataque que se llama opresión. El prefijo op significa fuera, ¿no es cierto? Lanza ese Satanás. El lugar de batalla es aquí la mente, ¿no es cierto? El único que conoce nuestra mente, porque ya vimos que nada está oculto, ni siquiera nuestros pensamientos, delante de Dios. El único que los lee, los sabe y los ve como si estuvieran en primera fila es Dios. Satanás no puede leer nuestros pensamientos. Entonces comienza con esta opresión, fuera, a mandar esos darditos, ¿no es cierto? A poner a lanzar esos darditos a nuestros pensamientos, como el pajarito, ¿no?, que hablábamos, que revoloteaba aquí y a través de esa forma él alcanza a generar como un daño
de nuestra visión verdadera, ¿no es cierto? Sentimos esa opresión y nos hace entrar entonces muchas veces cambiados por la manera real de ver las cosas. No vemos las cosas realmente como son y entonces llevamos y perdemos esa batalla en un momento determinado con unas consecuencias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa es la manera de actuar cuando habla de lo que es opresión, ¿no es cierto? Haga de cuenta como lo más fácil de entender. Nosotros como colombianos, que en los medios de transporte nos ha tocado mucho tiempo en la vida, por andar de lo más moderno en ese sistema, el Transmilenio, donde van esos Transmilenios pero llenos, y entonces uno se sube y se coge allá como puede de una varilla, y uno al principio como que se incomoda porque siente que como que lo espichan por todos lados, pero a las 10 cuadras usted sigue y la primera como que hace así, pero después sigue y se termina entregándose. Dije, no, pues es que aquí voy en este tumulto, que voy en este Transmilenio, pues cómo no me van a estar tocando y empujando por todo lado, y se descuida. Y en ese preciso instante es que llega el que le roba la cartera, el que le roba el celular, el que le roba el reloj, y el que usted cuando se baja es que dice, uy, me robaron, me atracaron, me robaron. Esa es la opresión, ¿no es cierto? La forma de atacar sutilmente. Tenemos que estar pilos. Ya cuando ahora que se roban, entonces ahora ya la gente está como más pilo, pero todos los días habrá ese tipo de situaciones en nuestra vida del día a día, ¿no es cierto? El segundo, porque esa opresión que pasa es esa gotica de agua como la que está en el lavamanos de la casa de uno a veces, y que por la noche uno siente tic, 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 y uno dice, uy, allá está botando el agua, tengo que ir a cerrar bien la llave, ay, mañana la cierro, y la gotica sigue, tic, 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 y el mañana continúa, y la gotica termina rompiendo la losa y pasando al otro lado, ¿no es cierto? Así es que esa forma de esa opresión, esa ranurita que logra hacer en nuestra mente, nuestros propios pensamientos, le creímos al mentiroso y los cogimos como si fueran nuestros pensamientos y sacamos deducciones en nuestra cabeza llena de, perdóneme la palabra, de cucarachas en ese momento. Pues tomamos unas decisiones que nos llevan a caer en esos errores en que nos vemos muchas veces de nuestra vida metidos, ¿no es cierto? Por esa ranurita se metió el pensamiento ese. No se metió Satanás porque es opresión fuera de, pero el pensamiento nosotros lo abrazamos como si fuera nuestro y le dimos vida a ese pensamiento. Y llevamos del bulto, ¿no es cierto? Son esas cositas y pensamientos mentirosos que nos roban la paz y nos quitan el gozo, y son detallitos que perfectamente los debemos a tiempo cortar esos pensamientos. El segundo, más fuerte ya, es la obsesión, porque estos eran como teniendo gozo con unas pequeñeces que no les veíamos la dimensión del daño que nos podía causar, ¿no? La forma de los pensamientos en nuestra mente, en ese plan de la opresión, una de las formas de atacar a Satanás. Ahora, obsesión. Ya quiere decir dentro de, ya se metió tanto esa gotica de agua que lo rompió y entró la gotica ya adentro y comenzó entonces esa gotica, ese pensamiento a hacer daño, y se crece de tal forma que entonces ese pensamiento se vuelve real, y tan real en un momento de la vida, que en ese momento hacemos las bestialidades que usted se pueda imaginar, y que son las bestialidades que muchas veces usted ha leído también en las noticias de los muchos lugares del mundo, no solo en Colombia, ¿no es cierto? Entonces nos coloca esos pensamientos ya que le damos cabida a nuestro intelecto, a nuestra mente, y comenzamos obsesionados a tomar decisiones fruto de esa obsesión, ¿no es cierto? Y entonces son las ideas que nos generan esas depresiones fuertes, esos desapegos por la vida, esa creer que la solución del problema que estamos viviendo es inclusive matar a otro, ¿no es cierto?
o es inclusive acabar con la vida de nosotros mismos. Y ya dijimos que el que viene a robar, matar y destruir es Satanás. Matar no es solo, como hablábamos, pegarle una puñalada a un tiro a otra persona. Matar es acabar con otra persona, así sea con los cuentos que le hacen creer a los demás que son realidad, o de tantas maneras en que terminamos nosotros metidos en esas situaciones donde uno mismo, cuando logra vencerlas a tiempo todavía, entonces decimos, no, ¿y qué tal? Yo dije pensando, ¿qué tal que hubiera hecho? ¿Qué tal? Y como, gracias Señor porque me libraste de esto. Sí, los libró ya de ese ataque más que se llama obsesión, ¿no es cierto? Y la otra, la tercera forma de atacar que podemos nosotros tener claro como hijos de Dios que somos, que se llama posesión. Posesión es el prefijo pos, que quiere decir en vez de. Ya ese tomó posesión de la persona, ¿no es cierto? Entonces, como ya tomó la posesión de la persona, hace y deshace con esa persona. Pero vuelvo y les digo para que tengamos esa claridad, esto no nos sucede a los hijos de Dios cuando estamos viviendo como Dios quiere y nos enseña que vivamos. Pero en cualquier momento que usted deje la puerta abierta, pues también se puede entrar y puede ser poseído. Pero si está puesto con las defensas que Dios nos enseña para atacar a ese Satanás, no para defendernos, es para atacarlo antes de que seamos atacados, no cuando estemos ya arrinconados y vueltos nada. Pues como dijo el otro, más tarde que nunca, pero la idea es antes de que nos tengan allá atacados y arrinconados, nosotros haber atacado y vencido a Satanás, ¿no es cierto? Y esto es lo que nosotros, los que tenemos más de unos años, aquí sucedió en Bogotá. ¿Se acuerda de un restaurante que se llamaba La Boceto y que un Campo Elías, que era un excombatiente del ejército norteamericano en Vietnam, se vino a vivir ya después de eso aquí a Colombia y daba clases de inglés y era muy conocido, tenía pues buena facilidad para enseñarle inglés a las personas y tenía grupos, iba a ese restaurante donde lo conocían y allá llegaba don Campo Elías, lo mismo que siempre, ya le servían hasta lo que le gustaba comer y tomar. ¿Y qué le pasó a don Campo Elías? Pues un día se levantó, vivía muy cerca de ahí, mató a la mamá por las escaleras, mató a otras 2 personas de las que tomaban clase con él y se fue para este restaurante, llegó, lo saludaron, don Campo Elías, siga, ¿cómo está? Se sentó, pidió lo que siempre pedía y de un momento para otro sacó y arrancó a echar bala y mató a más de 34 personas. Esos son esos momentos donde esa persona fue poseída por Satanás e hizo esa masacre, como la hemos visto en muchos lugares del mundo y en dimensiones también mucho mayores, pero esa fue aquí de la nuestra, ¿no? Es cuando va uno a un frenocomio a visitar a las personas que están allá también, porque también son hijos de Dios y tienen derecho a tener por lo menos uno esa esperanza que Dios haga un milagro y que los sane y los recupere como ha recuperado personas. Pero ¿qué es eso de frenocomio? Donde están aquellas personas que usted lee que no, que el tipo mató a la esposa o la novia y la picó en pedacitos y la metió en la nevera y cada día hacía sopa de esa carne con carne. Esas personas que después usted habla con ellas y le dice, no, es que yo no entiendo, yo no entiendo qué pudo pasar para que yo hiciera esto, yo no entiendo cómo hice esto. En un momento de eso, de posesión, Satanás, que es el que viene a robar, a matar y a destruir, logró y después sí, sálvese mijito, ahí lo dejo. Esas son las formas clásicas en las que ataca Satanás, en opresión, obsesión y posesión. En Hebreos, lo que les leía, les comentaba hace un momento, en 2 Corintios 11.1, 2 Corintios 11.1 dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Hace un momento les hablaba de eso, ahí está ese versículo. Y entonces también tenemos la claridad de las adivinaciones, los que van que a la tablita Ouija y todo eso, y le sacan un poco de plata para contarle los que
va a mandarle a decir su pariente que ya se murió antes, pero que a través del medium de la tabla Ouija se comunica con él y él le manda a decir las cosas que debe hacer para que le vaya bien. Mire, hablamos hace un momento que aquí en el planeta Tierra pues hay dos reinos, ¿no es cierto? Y en esos reinos, pues lo que estamos hablando aquí en este momento, aquí está Dios, que es el que nos defiende, nos protege, nos cuida, nos levanta, nos todo. Pero aquí también está Satanás y sus demonios oyendo también lo que estoy conversando, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que esa persona, como su abuelita, cuando usted estaba en su casa hablando con su abuelita, no es porque fuera su abuelita, de pronto mucho más santa que cualquiera de nosotros, pero Satanás también estaba ahí porque anda como león rugiente buscando a quien devorar, él o sus demonios, ¿no es cierto? Y oyen lo que la abuelita me dijo. Y entonces después el mismo Satanás, hoy, mentiroso como es, entonces organiza esas sesiones de tabla Ouija y habla la tía y habla la abuela, y entonces te dice, uy, pero sí, eso yo, mi abuelita, yo había hablado eso con ella. Pues claro, porque Satanás también oyó lo que usted habló con su abuelita en esa oportunidad. Entonces no debemos, como vimos ya en los primeros 2 capítulos, creo que nombramos esto también, Hebreos y el de Job, ¿no es cierto? Donde decía que el hombre muere una sola vez y para siempre, y después el sitio, y que no se pueden levantar de la tumba hasta que llegue ese momento. Ya no lo repito porque ya lo habíamos leído en esos momentos. Y lo único que eso nos muestra es que no nos dejemos meter mentiras, creyendo que la abuelita puede venir a hablar conmigo, o mi tío, o mi mamá, o mi papá, o mi hijo, o mi hija. No pueden, no es posible. Volverá el día de la resurrección, allá estará confiando en Dios sus parientes y mis parientes, pero dejándonos meter mentiras con eso del espiritismo es dejarnos robar, dejarnos matar y dejarnos destruir de muchas cosas que a través de eso manipula con su mentira y la hacemos creer como cierta. Pero esa es la razón por la que tanta gente hemos estado metidos en esa cosa, ¿no es cierto? Y entonces, hasta aquí la situación pues iría, bueno, pues entonces ya nos mostró quién es Satanás, cuáles mentiras nos quiere meter, de qué formas es que nos ataca, y ahora, pues ahora el Dios que tenemos nos enseña y nos muestra unas armas que Él nos dio, como le dije, ¿para qué? Para que lo ataquemos antes de, con nuestra manera de vivir. Y entonces Él se asomará y dije, no, yo por allí no entro a vivir perdiendo el tiempo, voy a ir donde el de la vuelta que está más mansito. Y se va, y volverá después. Pero si nosotros estamos utilizando esas armas que Dios nos da, pues muy complicado que logre hacernos daño. Imposible, la imposibilidad va hasta el momento en que yo comience a actuar de forma diferente a la que debo hacer. En esos momentos me estoy exponiendo, pero ya tenemos claro cómo actúa, ¿no es cierto? Y entonces cada uno allá miraremos, valoraremos y tomaremos decisiones. Uy, por aquí me tengo que estar cuidando más porque esto es lo que me está pasando a mí, a cualquiera, ¿no es cierto? Entonces nos dejó unas armas que las vamos a repasar, todas soportadas en su palabra, nos las dejó muy claras. Juan 8:31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él, y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. ¿De qué? De ser robados, de ser matados y de ser llenados de mentiras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? ¿Quién fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Dios. Entonces cuando dice aquí,
serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Conocimos la verdad, conocimos a ese Dios. Y entonces ese Dios, el que debe ser el que nos libera, nos protege y nos mantiene en esa libertad, porque conocimos la verdad. Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios y resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Nos sometemos a Dios. Como nos sometemos a Dios, pues resistimos ese ataque que Satanás cree que puede entablar conmigo, ¿no es cierto? Porque yo, ¿qué hago? Me someto a lo que Dios dice. Y él huirá de ustedes, como le decía hace un momento. Voy a ir al de la esquina que está como más descachalindrado y mañana vuelvo por donde esté a ver si ya está blandito de pronto. Entonces, obediencia y resistir. Someterme a Dios y resistir a Satanás. En Marcos capítulo 9, versículo 29, dice, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Respondió Jesús, la oración. Y usted verá en esto que estamos repasando ahora que la oración es un arma para todos y cada uno de esos tres enemigos. La oración, porque ¿qué es la oración? Pues hablar con Dios. Entonces yo le estoy comentando mis situaciones y Él me está dando las salidas que necesito para superar esas situaciones, ¿no es cierto? Entonces, y dice muy claro, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a la fuerza de oración, respondió Jesús. En Juan primera de Juan 5:18, sabemos que el que ha nacido de Dios, como usted y yo que somos hijos de Dios, nacimos de Dios, no están en pecado. Jesucristo que nació de Dios los protege y el maligno no llega a tocarlos. Eso se llama vivir una vida íntegra. Una vida no perfecta porque no existe, como ya lo hemos dicho muchas veces. Una vida íntegra. O sea, en esa integralidad nosotros podemos caminar, y aquí me metí por donde no era, pero inmediatamente nos damos cuenta, sacamos otra vez del hueco en que nos metimos el pie y volvemos a reenrumbar, rediseñar todos esos que nos hablan tanto en estos tiempos de COVID. Entonces retomamos el camino, ¿no es cierto? Y seguimos en esa vida íntegra que Dios quiere que tengamos, guiados por Él. Segunda de Crónicas 21:22. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían frente al del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que han venido contra Judá. 3 ejércitos venían a atacar ese ejército de Judá, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y mataron unos entre otros. Entonces, primero unos, los más grandes, mataron a los otros 2, y cuando quedaron 2, esos que quedaron, que eran de los mismos moabitas, Dios los confundió y se atacaron y se acabaron y se derrotaron entre ellos mismos. O sea, fíjese lo importante que es la alabanza, un arma más contra Satanás, alabar a Dios. Tenemos mucho tiempo de alabar a Dios y de oración y de adoración en este tiempo de nuestra vida. Malaquías 3:10, traigan y entrego el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas de la bendición hasta que sobreabunde. Veremos un tema específicamente en ese tiempo, miraremos lo que es el diezmo. En todo caso, aquí también acabamos de leer que es un arma para derrotar a Satanás. El diezmo. En Mateo 4:4, lo sabemos y lo leímos también, también está escrito, le dijo, también, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces la palabra de Dios, ¿no es cierto? El nombre de Jesús en Apocalipsis también está cuando dice, luego oí en el cielo un gran clamor, está en Apocalipsis 10:11, Apocalipsis 10:11, y dice,
Luego y en el cielo un gran clamor, han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de Jesucristo. El juicio, allá cuando llegue el tiempo del juicio final, ¿no es cierto? Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Le llegó el momento a Satanás donde, venga para acá, al que acusaban día y noche delante de Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. O sea, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, por eso Dios derramó hasta su última gota de sangre por mi libertad, por mi salvación, y es un alma o es un arma que yo debo utilizar para destruir a Satanás. Eso es lo que teníamos que ver con ese enemigo que se llama Satanás. ¿Quiénes? Mentiras que nos quiere hacer creer, cómo opera, cómo ataca, y las armas que acabamos de ver que Dios nos dejó para destruirlo antes de que venga Él a atacarnos.